precioso de lo que ustedes puedan imaginar. Entonces, por supuesto que si vaya un saludo desde Orizaba, Veracruz, para todos los lugares de nuestro planeta, para todas las personas que nos están permitiendo entrar en sus hogares en esta noche. Gracias por la expectativa que tienen y espero poder estar a la altura de lo que ustedes esperan. Muchísimas gracias, querido Ítalo, por toda la presentación que me has dado. Y pues definitivamente ha habido la posibilidad de que los años me han dado una experiencia de trabajo y que esa experiencia ahora me la permite compartir con todos ustedes. Por lo tanto, espero que las palabras, a veces de tipo técnico, a lo mejor palabras médicas, lleguen a costar un poquito de trabajo, pero trataré de ser lo más claro posible para que el tema quede definido. Si ustedes me permiten, vamos a abrir pantalla para que podamos, bueno, todavía no estoy como cojos, si me ayudan en ese aspecto, por favor, para poder abrir las diapositivas, por favor. Bueno, pues el tema es interesante porque podemos hablar acerca de muchos elementos que actualmente, y bien lo dice Ítalo, están revolucionando nuestro mundo en todos los aspectos. Porque si nosotros hablamos desde el ángulo de la tecnología, pues definitivamente estamos hablando de un campo vasto, amplio. Dentro de nuestro esquema de trabajo el día de hoy estaremos platicando parte de lo que es la nanotecnología. Trataré de presentarles algunos elementos en ello que nos permita ubicar la diferencia entre lo que es una molécula normal y una estructura nanotecnológica. Bueno, a ver, por allí quien tiene los controles para que si me permiten, por favor, abrir las diapositivas, si son tan amables. Creo que ya estás activado. Ahora sí, ya está, ok. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras imágenes para que a través de las imágenes, que las imágenes hablan más de 1000 palabras, bueno, pues podamos compartir estas ideas de las cuales el día de hoy queremos dejar muy claro. El tema es un nombre bonito que habla del secreto, un secreto que usted puede descubrir el día de hoy. Los secretos que tiene la madre naturaleza, los secretos que tiene la ciencia, son impresionantes. Pero resulta que no solo son los secretos que están en el tema de la ciencia, sino que también los secretos que vamos a hablar que están en cada uno de nosotros. Doctor, ¿sabe que a lo mejor sería bueno que pegara tu cámara? O no, ahí se ve bien. A ver, que no se veía tu nombre. Pero está bien, está bien. A ver, ya me hice más chiquita la imagen para que pueda leerse con claridad los datos. Gracias. Bueno, entonces estamos platicando que dentro de tantos secretos que tenemos en la naturaleza, cada uno de nosotros posee secretos en el cuerpo, en el corazón y en la mente. Podríamos decir que hasta en el espíritu. El día de hoy voy a abordar secretos sobre un área que es el área física, el área del cuerpo. Secretos que para muchos de nosotros es importante porque nos empezamos a hacer preguntas trascendentales en donde ¿por qué nuestro cuerpo se forma? ¿Por qué nuestro cuerpo tiene ojos, tiene orejas, tiene estómago, tiene pies? ¿Por qué no somos como otros seres vivos que son tan diferentes a nosotros? Nosotros tenemos características y cualidades muy especiales. Podríamos decir que tenemos brazos, piernas, porque la necesidad para desplazarnos
así lo exigió, pero a lo mejor podríamos desplazarnos como se desplazan a lo mejor los peces en el agua, o podríamos desplazarnos de una forma muy diferente, a lo mejor como lo hacen los canguros a través de brincos. Pero no, nosotros tenemos una estructura muy hermosa, dimensionalmente que cuadra con el universo, y que tenemos dibujos donde nos muestran las diferentes dimensiones, y quienes saben de pintura y de dibujo me están comprendiendo lo que estoy diciendo, porque perfectamente ubicamos 7 medidas en nuestro cuerpo y cómo esas 7 medidas tienen una dimensión espacial que nos lleva a poder estar en contacto con el universo. Los secretos que cada uno de nosotros guarda van a una parte mucho más profunda de la que nosotros nos imaginamos, que son las células. En cada una de nuestras células tenemos una profundidad de secretos inimaginables que la ciencia poco a poco ha venido descubriendo, que va avanzando y que va entendiendo un lenguaje que antes no se podía comprender. Esos secretos todavía son mucho más íntimos y llegan a las moléculas que conforman nuestra célula. Y todavía hay algo mucho más íntimo, porque esos secretos llegan dentro de las moléculas, a las estructuras atómicas de esas moléculas, donde definitivamente la dimensión de la imaginación cuesta mucho trabajo poder entender esas estructuras tan diminutas, pero que nos llenan a toda nuestra estructura física. Los secretos que están allí guardados, que nos ha interesado detectarlos, descubrirlos, los ha descubierto la ciencia. Y la ciencia, a través de la tecnología, ha desarrollado una serie de métodos que ahora afortunadamente están a nuestra disposición, están a nuestro alcance. Por lo tanto, hoy estaremos hablando dentro de esos secretos, el secreto de una tecnología que se llama Hydrostat. La tecnología Hydrostat implica una relación íntima con nuestras estructuras moleculares a través de la célula. Y también estaremos hablando y abordando el tema de una molécula que la denominamos glutatión, que es una de las moléculas más sorprendentes que puedan existir, pero que resulta que es una de las moléculas más frágiles que también puede existir. Son totalmente fáciles de deshacer, de desbaratar. Por eso la secuencia que les voy a presentar a ustedes, ponerle mucha atención para que vean lo interesante y la íntima relación que guarda la tecnología Hydrostat con glutatión. Y justamente allí se encuentra el secreto de lo que les voy a platicar esta noche. Partiendo de este secreto, de esta relación íntima que está en nuestro cuerpo, lo podremos transformar a muchos campos que a nosotros nos pueda interesar. ¿Como cuáles? Los procesos de envejecimiento celular, la siembra de células, cuando sobre todo trabajamos con células madre, la recuperación de tejidos, la desintoxicación, y así podríamos hacer una lista enorme de todas estas cosas, pero que al final de cuentas repercute en un ángulo muy importante: la conservación de nuestra vida y de nuestra salud. Por lo tanto, por favor, síganme en la secuencia que les voy a presentar. Mi nombre, para todos ustedes, como estaba en la diapositiva, es Andrés Macedalarios. Yo soy médico internista con una especialidad en los procesos de envejecimiento, que es la geriatría y la gerontología.
y a través de los años, por los protocolos de investigación que he venido realizando, pues técnicamente soy investigador. Investigador en donde he podido trabajar al servicio de algunas instituciones, de las cuales pues ahorita me las omito por razones de logística. Sin embargo, y que estas instituciones han sido particulares, sin embargo, les puedo asegurar que la experiencia que podamos compartir me va a encantar, que sobre todo los profesionales de la salud que puedan estar escuchándonos esta noche, tengamos esa oportunidad de diálogo. Porque independientemente de lo que en lo personal he podido investigar, existen alrededor de más de 170,000 estudios en relación directamente a glutatión, que es un antioxidante altamente poderoso y se le considera como al glutatión como el antioxidante maestro. Comparado con otros antioxidantes que existen, ejemplo como la vitamina C, en el cual la vitamina C tiene la mitad de estudios, o quizás, debido a la cantidad de estudios que tiene glutatión, mucho menos de la mitad. A ver, hablando en español, con glutatión tenemos más de 170,000 estudios ubicados en el tema. Con relación a la vitamina C, tenemos un promedio de 70,000. Por lo tanto, podemos ver las dimensiones tan tremendas que existen. Algunos médicos se han enfocado en decir que todos estos elementos corresponden a la medicina alternativa, tomando en cuenta el punto que estoy poniendo en pantalla, que la medicina alternativa, entre comillas lo pongo, compite con la medicina tradicional o la medicina alópata, pero no es así. La parte de la nutrición nos permite ubicar un paralelo a la medicina tradicional, en donde actualmente sabemos que muchas de las enfermedades se pueden remediar por medio de una buena nutrición y que dentro de esos complementos nutricionales lograremos establecer un estatus de salud muy óptimo. Ninguna medicina va a abordar en usted la parte de que esa es la parte medular, la parte tradicional, cuando todos comemos mal. Ahí sí la medicina no se adjudica la responsabilidad. Ahí se lo deja a la mala alimentación. Y entonces viene una serie de coyunturas en los elementos que podemos trabajar para ubicar de qué estamos hablando. Por eso yo quiero que usted esta noche, primero que nada, sepa que cuando hablamos de ese campo de la nutrición, actualmente se le conoce como nutracéutica. Esta alimentación básica y primordial, nos lleva a considerar desde tiempos remotos cuál es el mejor método que existe para un suplemento alimenticio. Y están desde los suplementos alimenticios comunes y corrientes hasta los super complementos, hoy en día ya muy de moda, muy manejados. En algún momento esto fue un tema de mucha controversia, si lo aplicábamos, si no lo aplicábamos, sobre todo si esos nutrientes se los poníamos a un paciente con cáncer, en fin. Por eso la pregunta para todos nosotros y que seguramente todos ustedes en cualquier lugar que se encuentren es la misma pregunta: ¿cuál será el mejor método para una suplementación nutrimental? Fíjense ustedes que desde 1800 los métodos donde se manejaban la administración de nutrientes, de alimentos, de medicamentos, pues eran muy variados, pero esencialmente era a través de polvos, de los cuales esos polvos fueron teniendo una evolución y se pusieron en tabletas, es decir, a los polvos se les puso un aglutinante para que se pusieran duritos y entonces hicimos las tabletas,
Las tabletas evolucionaron a otro tema que fueron las pastillas. La evolución siguió y ahora hablamos de las grajeas, que ya traen una capa que las recubre. Y paralelamente, cuando no se podían envolver esos comprimidos, entonces se encapsulaban. Por eso es que ustedes pueden ahora saber que hay tabletas, que hay pastillas, que hay comprimidos, que hay grajeas y que hay cápsulas para administrar vía oral muchas de las sustancias nutritivas que necesitamos. Sin embargo, seguramente usted ubicará que si quiere tener, por ejemplo, un buen complemento de vitaminas, no es lo mismo tomar unas cápsulas de vitamina a tener unas vitaminas inyectables. Le van a dar mucho mejor resultado. Y esas vitaminas inyectables también pueden ser a través de un suero o a través directamente del depósito en una zona muscular. Por lo tanto, la evolución que han venido teniendo esas estructuras de nutrición han sido muy interesantes. Las hemos utilizado de diferentes maneras, hemos procurado que esto fuera mucho más fácil. Se hacían unas pastillas muy grandes, se fueron haciendo más pequeñitas. En fin, ha habido una evolución muy interesante tecnológicamente y todavía es mucho más interesante debido a las técnicas lo que viene. Y allí es donde entra en juego esta parte primordial. Desde tiempos mucho más remotos, se pierde esto en el tiempo. El ser humano es un ser mamífero, es decir, que va a alimentarse a través de las glándulas mamarias de leche y por lo tanto, al ser mamífero, la necesidad de los lácteos es básica. Es decir, la necesidad de los componentes que vienen en la leche, y voy a subrayar el glutatión, uno de ellos, el lactosuero, etcétera, es vital el consumo de nuestra leche. Oiga, doctor, pero es que ahora los médicos ya recomiendan que no tomemos leche después de determinada edad porque eso ya no es propio para nosotros. Permítame aclararle que si usted tiene otras fuentes de administración de glutatión, por favor utilícelas si no va a tomar leche. Existen otras fuentes de alimentación en el ángulo del complemento de la molécula de glutatión. Pero la leche es una parte fundamental porque va compuesta de otros elementos que permiten un excelente transporte de este tipo de nutrientes. La leche sigue siendo muy importante para los mamíferos humanos. Por lo tanto, esto vuelve a quedar en controversia con aquellas personas que en este momento, profesionales de la salud, me estén escuchando y me puedan decir, me queda claro que la leche es un elemento importante que debemos de consumir, pero doctor, ¿qué va a pasar con los niveles altos de colesterol, de triglicéridos y de todos los lípidos que van contenidos en la leche? Por favor, si me permiten aclarar el punto, el problema del metabolismo de los lípidos en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, se basa directamente en el hígado. Y cuando nosotros empezamos a tener fallas hepáticas, entonces empezamos a tener resultados adversos cuando se nos hacen estudios al respecto. Por lo tanto, yo les puedo asegurar que hay estudios que demuestran que los lácteos son una estructura fundamental que todos debemos de estar consumiendo. Sin embargo, no vamos a alcanzar los niveles de glutatión que pudiéramos querer o que pudiéramos necesitar conforme vayan pasando los años. Y que ese es otro punto que también lo aclaro y lo anoto. Definitivamente es un elemento básico y fundamental. Entonces aquí el punto empieza a ser el problema de la absorción. La absorción de todos estos nutrientes se hace cada día más complejo por muchas razones. Porque en primera los nutrientes que estamos consumiendo, muchos de esos nutrientes ya no son de origen natural. Y ese es nuestro primer problema. Nuestro segundo problema es el hecho de que
los intestinos inflamados ya no van a absorber adecuadamente esos nutrientes. Y esto de los intestinos inflamados, que lo denominamos comúnmente como un proceso de colitis, bueno, pues empieza a ser un verdadero reto. Tan es así que le hemos denominado, desde el punto de vista médico, a todo este protocolo de procesos, el síndrome de intestino irritable. Y síndrome porque se presentan una serie de fenómenos alrededor de ello, en lo que nos impide el manejo adecuado de la absorción. Entonces, quiero subrayar el punto. La incapacidad para ser estos nutrientes de los que me estoy refiriendo, la incapacidad que tenemos actualmente los seres humanos para absorber adecuadamente esos nutrientes. Y esto se debe a la gran cantidad de elementos nocivos que llevan como complementos, y ahí me estoy refiriendo a los conservadores, a las pinturas y toda la cantidad de químicos que se les va agregando, desafortunadamente, cosa que no vemos ni tomamos cuidado cuando estamos consumiendo nuestros alimentos. Eso no pasaba cuando en otras décadas, en otras épocas, en otros tiempos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los alimentos eran totalmente diferentes. Entonces el tema va a ser algo mucho, muy especial, va a ser un tema mucho, muy diferente para poderlo trabajar. Esto requiere un protocolo de trabajo para que cuando nosotros tenemos esa incapacidad para absorber esos nutrientes, bueno, pues automáticamente tenemos que darle una solución. Aquí es donde yo quiero presentarles a todos ustedes a Numi. Numi es una compañía, es una empresa que se ha encargado de desarrollar la nanonutrición, presentando en su esquema de trabajo un innovador sistema de nanotecnología. Ese innovador sistema se le llama HydraStat. Esto es algo muy interesante porque si ustedes buscan antes de Numi qué cosas existían con el término de HydraStat, pues no lo van a encontrar. Segundo, si ustedes lo buscan ahora que aparece como HydraStat por Numi, pues resulta que como esto está patentado, tampoco lo van a encontrar en otros lugares. Esto es parte de la tecnología que tiene Numi y que en Numi se ha podido desarrollar todos estos elementos. Por lo tanto, Pero ubiquemos no que era, Numi lo es tenía bien. también una compañía que por lo mismo está a la vanguardia, está al día de todos los componentes que actualmente tenemos. Reitero, esta tecnología de HydraStat es una tecnología patentada que no tiene paralelo en la utilización en la ciencia, pero que permite, a través del desarrollo de la tecnología de HydraStat, el que podamos utilizar una molécula tan frágil, tan delicada, tan fina, tan especial como es el glutatión. La molécula del glutatión, por lo mismo, se ve altamente beneficiada y se está logrando hacer una mancuerna entre una molécula que ha existido por toda la vida, pero que ahora, a través de la nanotecnología, podemos hacer un trabajo altamente impresionante. Y que si ustedes me lo permiten decir, ni siquiera muchos medicamentos que presumen de ser medicamentos totalmente potentes, fuertes, con cosas maravillosas, logran hacer lo que a base de esta tecnología HydraStat en glutatión, se logra hacer. Porque es algo en este momento único de lo cual existe y de lo que estamos hablando.
Las técnicas convencionales de administración del glutatión están ahí presentes. Es decir, usted puede tomar su glutatión en cápsulas, en polvo, en tabletas, como usted guste. Lo puede tomar. Es una tecnología convencional, tradicional, que la medicina tradicional defiende. Pero si su glutatión, si el producto de nutriente que usted consume hace lo que estamos platicando este día y esta noche, por favor, siga con ello, no lo deje. Pero si usted logra ver la dimensión tan grande que hay entre esos productos convencionales con lo que tenemos actualmente, pues definitivamente estamos hablando de uno de los mayores secretos que la ciencia ha podido desarrollar y que se está poniendo al alcance de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para conservar nuestra salud, para conservar nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra vitalidad, pero sobre todo para conservar nuestra longevidad. Es decir, para poder hacernos viejos los años que Dios quiera darnos, pero que en ese tiempo estemos sanos. Y ese es el gran reto que ha habido con la ciencia. La tecnología Hydrastat, desarrollada por NUMI, es totalmente innovadora, como les acabo de decir. ¿Y en qué consiste? Consiste en la descomposición de las partículas grandes en partículas pequeñas para poder promover la biodisponibilidad, es decir, para que todas las moléculas puedan quedar perfectamente útiles y esas moléculas sirvan para nuestro estatus de salud. Y eso hace que con esta tecnología todos los productos de NUMI puedan tener un resultado altamente eficiente. Ese es el punto. Por eso es importante dejar claro que la tecnología Hydrastat tiene lo más innovador puesto al alcance de usted. No. Más que ese animal de Si estamos hablando de nanotecnología y si estamos hablando de unos esquemas que vamos a tener que revisar, para todos aquellos que desconocemos qué cosa es eso de la nanotecnología, permítanme ustedes explicar lo siguiente. Una gota de agua, una molécula de agua contenida en las gotas de agua, resulta todo un secreto de vida. Pero en la naturaleza está manejado de una manera tan hermoso y tan interesante que obviamente nosotros podemos tomar un vaso de agua grande, como si fuera esto una gota gigantesca. Pero imagínense ustedes para un ser vivo diminuto, como en el ejemplo que estoy poniendo, que es una hormiguita, la gota de agua es prácticamente un tanque grande de agua, pero que necesitamos que esa gota de agua tenga una dimensión más pequeñita para que la hormiguita pueda tomar agua. No puede ser que la molécula, bueno, que la gota de agua tan grande, que para nosotros sería una gotita, para la hormiga sería algo muy grande, no podría tomarlo. Pero si nosotros comparáramos la hormiga con algo más chiquito que nosotros tenemos, que es nuestra célula, pues entonces cuando nuestra célula tiene que tomar esa agua, pues obviamente que el agua tiene que ser de dimensiones mucho más pequeñas. Es decir, como si eso fuera un pan que lo partimos en pedacitos, tenemos que hacer pedacitos cada vez más pequeños hasta encontrar la parte posible más pequeñita. Esa parte pequeñita tiene una medida que no es de milímetros, son de nanómetros. Es decir, la milésima parte de un milímetro. O sea, es muy pequeñita esa parte. Por eso esto de la nanotecnología
se vuelve muy interesante porque estamos partiendo las partículas en partículas mucho más pequeñas. En este caso, el agua la estamos partiendo en partículas más pequeñas. Allí es donde el funcionamiento del desarrollo y la patente que se tiene en NUMMI con la tecnología Hydrastat, en donde nos lleva a que la molécula la podamos partir sin dejar que esa molécula pierda su utilidad. Es decir, sigue conservando la molécula sus características de trabajo en el funcionamiento que necesitamos. A ver, tenemos moléculas grandes, ahí están presentes. Y eso lo vemos y lo comparamos con lo que les estoy diciendo. Tenemos gotas de agua grandes y tenemos que ir haciendo gotas de agua más pequeñas. Si tomamos una gota de agua, entonces nosotros vamos a encontrar que una gota de agua tiene en promedio, fíjense ustedes bien, aproximadamente una gotita de medio milímetro, es 0.5 mililitros, resulta que ahí tienen 1.5 sextillones, estoy hablando de muchos millones de moléculas en una gota de agua. Es decir, que por cada molécula de agua, esto se va a multiplicar exponencialmente por la cantidad de átomos que vamos a encontrar. Eso es la nanotecnología, es decir, poder llegar a las cosas más pequeñitas, a las cosas más chiquitas que puedan existir. Hablar de la dimensión, de la medida nano, es hablar de una parte muy pequeñita. Resumiendo este ángulo, estoy hablando, si habláramos de un metro, podemos hablar de centímetros, que son partes más pequeñas. De esos centímetros podemos hablar que se dividen en milímetros. Y esos milímetros, si tomamos un milímetro, se divide en partes más pequeñitas, que son medidas nano. Por eso aquí hablaremos de nanómetros. Thank you. Y eso lo transpolamos a que ahora ya tenemos una partícula muy pequeña, podemos ver que moléculas grandes no pueden ser absorbidas todas, pero en cambio con moléculas pequeñas, con la técnica o tecnología Hydrastat, por supuesto que van a ser absorbidas todas esas moléculas porque van a pasar perfectamente a través de los poros de la pared celular. Y esto es lo interesante. Cuando nosotros podemos ofrecer esta técnica nanotecnológica, nuestro componente de glutatión va a llegar perfectamente a la célula y la célula sin dificultad alguna va a poder alimentarse, va a poder nutrirse de esta cantidad de nanopartículas que van a su máxima expresión. Eso es lo maravilloso del secreto que tenemos en la tecnología Hydrastat. El poder permitir que una partícula, que una molécula de glutatión pueda entrar en su composición más pequeña a la célula, que es la que nos interesa. Aquí en pantalla yo les presento una célula sana. Esta célula sana, por lo mismo, tiene capacidad alta para absorber los nutrientes. Pero resulta que una célula enferma, su capacidad de absorción también tiene dificultades, lo mismo que las células del intestino, cuando hablaba yo en la parte grande de cómo las cosas se absorben en el intestino, e incluso cómo se destruyen por los procesos de inflamación intestinal. Pues en la célula le va a ocurrir algo muy similar. Cuando las partículas llegan en su componente normal, de tamaño normal, muchas células, sobre todo las células enfermas, no absorben lo que requieren para su nutrición y a lo mejor si habláramos de los medicamentos para su cuidado de la salud. Por lo tanto, la técnica o la tecnología Hydrastat va a llegar mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar.
un secreto, no solo secreto, sino mucho más profundo como secreto de lo que nosotros imaginamos. Porque estamos hablando de cómo llegar a la parte íntima de la célula. El problema aquí que yo he tenido es que como la mayoría de las personas no ven las células, no tienen idea de lo que está ocurriendo en sus células. Normalmente esto nosotros lo podemos observar a través de un microscopio cuando tomamos muestras. Sin embargo, cuando usted se hace sus análisis de laboratorio y encuentra ciertos disturbios, pues evidentemente allí estamos pudiendo medir mucho de lo que les estoy explicando, de lo que les estoy platicando, de cómo la célula se puede ir recuperando, sobre todo las células enfermas. Y así podríamos hablar de aquellas personas con sus problemas de hipertensión, de diabetes, de problemas hepáticos, de problemas pulmonares, etcétera, etcétera. Insisto, la imagen que está en pantalla es una célula sana. En continuidad de otros Zooms, les estaré presentando células enfermas en donde esto nos va a permitir mostrar los cambios que puede tener una célula enferma y cómo puede recuperarse para estar sana. De momento, yo quiero que a usted le pueda quedar perfectamente claro cómo es que la tecnología Hydrastat logra los beneficios en nuestra salud de una manera trascendente. Si hablamos específicamente ahora de la molécula de glutatión, entonces podríamos considerar que el glutatión es una molécula que está conformada por 3 aminoácidos, que es la glutamina, la cisteína y la glicina, que cada uno en su componente van a formar y van a estructurar esta molécula. Regularmente esto va a ocurrir en el hígado, es decir, que los aminoácidos que todos los días estamos consumiendo en una buena alimentación, cosa que a veces no ocurre, o la mayoría de veces no ocurre, tenemos entonces carencias de estos aminoácidos en la administración dentro de los alimentos que utilizamos todos los días. Pero al final de cuentas, estas moléculas que van a estar presentes en todas las células de nuestro cuerpo, a ver, ya aquí ya, en todas las células de nuestro cuerpo, automáticamente las células se van a nutrir. Pero hay una parte fundamental que son las células del hígado, las cuales allí se va a estar fabricando el glutatión en forma natural en cada uno de nosotros. El glutatión, entonces, va a tener funciones muy específicas y se le conoce, como ya lo mencioné hace un momento, como el antioxidante maestro ampliamente estudiado sobre otros antioxidantes, que el segundo antioxidante más conocido es la vitamina C, pero que no tiene tantos estudios como este. ¿Y qué va a hacer este antioxidante? Bueno, pues va a intervenir en casi todas las funciones de nuestro cuerpo, sobre todo esas funciones antioxidativas, que en una segunda parte de este Zoom estaré explicando todos estos procesos de oxidación, que va a desintoxicar nuestras células, sobre todo las células del hígado, que en el hígado se va a reciclar para potencializar otros antioxidantes y que va a hacer muchas más funciones. Por eso, el glutatión es el principal antioxidante con presencia en todas las células que ayuda a protegerlas principalmente dentro de ese proceso de oxidación de los radicales libres y los tóxicos celulares en general. Esta diapositiva la destaco más que la anterior porque al final de cuentas, como el antioxidante maestro, el glutatión, su parte medular, su parte fundamental, es lo que va a hacer en nosotros, en cada una de nuestras células, para que se vean tan hermosas como la célula que les presenté en la imagen anterior. Y les explicaba, el glutatión está presente en todas las células de nuestro cuerpo, en las células germinativas, en las células musculares, en las células
grasas en las células óseas, en las células sanguíneas, etcétera, etcétera, en las células del riñón, en las células de los ojos, en las células de los huesos, en las células de cada uno de los componentes que forman nuestro cuerpo. Por eso el glutatión se hace vital, se hace necesario, se hace prácticamente igual que el oxígeno y el agua. Lo necesitamos para poder vivir. Pero resulta que desafortunadamente en la línea roja nosotros podemos observar cómo cuando nacemos, cuando tenemos edades de mucha temprana edad, pues cuando nacimos y vamos creciendo, promedio a los 10 años, los niveles de glutatión se mantienen, pero después empiezan a disminuir considerablemente. Y lo aclaro, esto en condiciones normales, en condiciones sanas. Pero si hablamos de que un niño tiene algún problema, tiene dificultades, tiene cáncer o tiene diabetes o tiene hipertensión, porque actualmente los niños también se enferman de muchas cosas, entonces sus niveles de glutatión se van a ver totalmente comprometidos y van a estar totalmente reducidos. Regreso a la imagen donde no hay problemas y todo es normal. Y entonces empiezan a bajar los niveles de glutatión conforme van pasando los años. Por el contrario, la línea azul nos está hablando de que ese estrés oxidativo que les mencionaba hace un momento, es decir, todos esos tóxicos que se van presentando en nuestro cuerpo, cada vez van a ir en aumento. Y que cuando estamos enfermos, estos niveles se aumentan considerablemente. Es decir, es una situación muy diferente a la imagen que les presento. Esa línea azul se vería prácticamente elevada en el momento en que nos estamos enfermando. Por lo tanto, yo le puedo decir a usted que si usted ha pasado algún proceso de infección, algún proceso de enfermedad o está cursando con una enfermedad crónica degenerativa, bueno, pues entonces resulta que sus niveles de glutatión son mucho más bajos y sus niveles de estrés oxidativo son mucho más altos. Por lo tanto, es mucho más necesaria la administración de este componente que le estamos denominando glutatión. Cuando nosotros lo consumimos por vía oral, a través de los polvos, de las tabletas y de muchas presentaciones que tenemos, llega a nuestro intestino, el glutatión oral, aquí estamos en la parte de la imagen, en la parte de arriba, y entonces en esa degradación enzimática, como el glutatión es muy frágil, se va a ver disminuido. A ver, hablando en números, si nosotros tomamos un 100 de glutatión, cuando llega a nuestro intestino, al haber pasado la acidez del estómago, esa cantidad de glutatión se vio totalmente reducida, se bajó totalmente. Pues ese poquito de glutatión que pudo haber quedado, todavía va a presentar una degradación enzimática mucho más alta de lo que nos imaginamos, a tal grado que muchos componentes que venden en el mercado de glutatión como complemento o como suplemento nutrimental no sirven porque cuando nosotros hacemos el estudio y tomamos una muestra en sangre de cuánto glutatión tiene la persona después de haber tomado su glutatión, prácticamente es cero, es nulo el resultado. Por eso, ¿qué nos dicen? Tienes que tomar grandes cantidades de glutatión y entonces en lugar de tomarte una cápsula, 2 cápsulas, te tendrás que tomar de 3 a 4 cápsulas o polvos o la presentación que ustedes pudieran estar manejando. Vuelvo a insistir, si su glutatión, que está perfectamente estudiado, a lo mejor yo estoy equivocado, y está haciendo realmente esas cosas bonitas como queremos esperar, porque el glutatión es lo que hace, entonces automáticamente está usted correcto. Pero si sus niveles de glutatión son bajos y lo que usted persigue es un estado de salud mucho más óptimo, mucho mejor, salir de sus problemas de salud y no lo ha logrado, pues entonces es porque los niveles de glutatión que usted necesita, que son el 100%, no los ha logrado alcanzar. Cuando nosotros, la imagen que vemos abajo, lo damos por vía sublingual, automáticamente y a través de la nanotecnología, el glutatión se va a absorber, va a pasar inmediatamente al torrente circulatorio y los niveles que necesitamos de glutatión
van a ser perfectamente establecidos al 100%. Y subrayo, al 100%. Están los estudios. Esto que yo les estoy platicando no es algo que yo me lo esté inventando. Allí están los estudios que todo esto que estamos platicando nos respaldan. Les pongo la muestra. En la parte de lado, ahí de un lado, ya no hablamos del 0 al 100, estamos hablando del 0 al 1000. GSH es la fórmula con la cual conocemos el glutatión. Entonces, ahí, y perdón porque esto está en inglés, las cifras en sangre de glutatión, medidas en milimoles, se ven perfectamente marcadas ahí. Los colores que ustedes observan, por ejemplo, ese color azul corresponde al glutatión oral que viene en cápsulas, que viene en polvo, y que cuando hacemos los estudios, pues ahí se ve perfectamente cómo disminuye los niveles de glutatión. Cuando utilizamos una acetilcisteína para poder formar glutatión, pues más o menos logramos alcanzar cierto nivel y es lo que se ve en color gris. Pero cuando nosotros, el que está en color oro o color amarillito, que es el glutatión que se administra debajo de la lengua, los niveles que llegamos a alcanzar no los alcanza ningún otro antioxidante y no queremos específicamente otro tipo de antioxidante, queremos las características que tiene el glutatión. Por lo tanto, ningún otro glutatión logra alcanzar estos niveles que rebasen los 800. E insisto, llegan a ser hasta el nivel de 1000 que está demostrado. Eso es lo que hace nuestro componente NUMI, el NutraSwitch. Por lo tanto, esta mezcla que se tiene en el componente es una poderosa mezcla nanotecnológica en relación al glutatión que por lo mismo es claramente más efectiva y de una manera mucho más amable para poderla administrar que cuando utilizamos un glutatión por vía intravenosa. ¿Qué hace nuestro glutatión? Haciendo un resumen, refuerzo inmunológico, apoyo en conjunto para todos nuestros tejidos, aumenta nuestra salud cognitiva, nos da una energía, su absorción es totalmente inmediata, hay una recuperación rápida de nuestras células y va a mejorar nuestros niveles de sueño, entre otras cosas que podemos tener. La imagen que les pongo en pantalla demuestra cuando los niños hacen buches que les damos su leche, cuando se alimentan de la glándula mamaria, del pecho mamario para esa leche materna que todo niño debe de tener, automáticamente, independientemente de la que puede llegar al estómago, muchos de esos componentes también se absorben por vía sublingual. Por lo tanto, si nosotros aprendemos en los niños cómo sus buches, cómo hacen y cómo juegan con todas estas cosas, podemos divertirnos con ellos. Ayer yo me divertía mucho, aunque no estaba tomando un lácteo, un niño que yo veía enfrente de mí, pero estaba yo apreciando justamente estas cosas. Esta diapositiva yo la agregué el día de hoy porque traía yo en mente el poderles platicar a todos ustedes lo hermoso que son los niños y cómo los niños nos enseñan. Pero ya nosotros los adultos, para que este glutatión que podemos poner sobre nuestra boca y que lo vamos a jugar allí, bueno, entonces lo vamos a jugar por lo menos unos 30 segundos para que a través de la nanotecnología, que son estructuras que se absorben mucho, muy rápido, se pueda absorber. Entonces, si nosotros tenemos el glutatión ahí en un rato debajo de la lengua, lo vamos a absorber perfectamente. Entonces, esto hace que nuestro NutraSwitch o NutriSwitch sea altamente efectivo, porque no tiene ningún otro componente en relación a la competencia en el mercado como tal. Tenemos una tecnología patentada. Es una tecnología básica
y que está dando pauta a otros componentes también de uso muy frágil para que se puedan utilizar. Pero hay muchos componentes, ejemplo, a lo mejor yo les podría decir, vamos a utilizar una vitamina, pero una vitamina no sería tan básica como puede ser el mismo glutatión. Por eso, glutatión en este momento es lo que más tenemos como fuerza en el mercado. Definitivamente, nuestro glutatión es el glutatión estrella. Es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestro glutatión? Nosotros lo que vamos a hacer, que lo vamos a abrir, vamos a poner nuestra tapita, lo vamos a colocar en la tapita y lo vamos a tomar. Y eso nos va a permitir en esos 30 segundos tenerlo ahí a que se absorba. Y tiene un detalle interesante, que apenas un paciente me lo decía. Oiga, doctor, ¿y qué fresco queda? Por supuesto, porque dentro de la desintoxicación que va a ocurrir, uno de los primeros elementos que suceden es que nos desintoxica las células de la boca y nos va a empezar a desinflamar ya a nivel bucal nuestras estructuras bucales. Y eso se percibe como una sensación de frescura, independientemente del propio componente que tiene para que nos quede fresco. Glutatión no tiene precedente en la historia. Podríamos estar hablando desde 1800, podríamos estar hablando de los protocolos de investigación, podríamos hablar de muchas cosas. Pero lo que sí le puedo asegurar, que de esta generación para adelante estaremos hablando de cosas maravillosas acerca de nuestro switch, que así lo conocemos, en los beneficios que hace para que nos mantengamos sanos, los beneficios que son para nuestra salud y para las correcciones en las enfermedades que llegamos a tener. Eso no quiere decir que va a sustituir a los medicamentos que existen para curar las enfermedades. Para nada. Eso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que en la parte complementaria, en el trabajo celular, ahí sí no tiene precedente en ninguna forma. Prácticamente es lo único que tenemos. Muchísimas gracias. Les agradezco su atención esta noche y disculpen que estamos ya sobre el tiempo. Preguntas y respuestas, que es la sección que sigue.